considera. Yo hice tanto el uno como el otro. Todo siempre ha sido a mi manera. Este tema que vamos a tratar en esta ocasión es un tema muy maravilloso, porque es un tema que hace rato viene en mi mente rondándome y yo haciéndome preguntas. El porqué de estas cosas, el porqué de estos escritos, el porqué de lo que uno ve en la avenida, el porqué de tantas congregaciones, el porqué de tantas iglesias divididas. Pues la iglesia en realidad, para Dios es una sola iglesia. Dice que Dios se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla y justificarla. Nosotros los hombres somos los que la hemos partido en pedazos, pero Dios solamente tiene una sola iglesia. Él no está mirando a los pentecostales, los adventistas, los testigos de Jehová, los presbiterianos. Él no está mirando nada de eso. Eso lo hemos hecho nosotros. Dios solamente ve la iglesia. Dice que de tal manera amó a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Él no dice los hermanos adventistas, ni los testigos de Jehová, ni los pentecostales, ni presbiterianos, ni evangelistas o protestantes. Somos nosotros los que hemos creado esa división. Entonces, pues eso causa tensión en una mente para uno buscar cuál es la solución, cómo nosotros podemos unificar la iglesia, porque la palabra dice que hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, a la unidad de la fe, a que todos estemos unidos, pues, por lo tanto tenemos que nosotros como iglesia trabajar en esa unión. Pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, presbiterianos, asambleas de fe, protestantes, católicos. Es decir, que todas las iglesias tenemos que unirnos un día y trabajar con el mismo propósito, la vida eterna, alcanzar las promesas, dar a conocer lo que Dios trajo para nosotros en este nuevo y perfecto pacto. Entonces, lo que me llama la atención pues fue como desde que apareció Jesús de Nazaret, porque mientras que estaban los judíos, pues toda su lucha era contra los demás pueblos adyacentes que estaban alrededor de ellos, y que la ley solamente había venido para el pueblo israelita y los demás pueblos no tenían ni ley ni Dios y andaban de vagabundos. Supuestamente dice que éramos enemigos de Dios en nuestras mentes, porque Dios nunca ha sido enemigo nuestro, sino que en esa era la situación que estaba el pueblo judío, como los escogidos, los únicos, como la crema y la nata de toda una revelación. Eran los que tenían las promesas, era donde Dios se manifestaba, donde Dios hacía maravillas y milagros. Y entonces pues eso ellos lo han venido arrastrando como una costumbre, como un estandarte, como que ellos son mejores que el resto de las naciones. O como que inclusive hay cristianos hoy día que ven a los judíos como en un alto nivel, que se sienten inferior a ellos. Oh no, muchachos, ese es judío, como si fuera gran cosa. Dios no está en eso ya de judío. Dios dice ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, que esa pared intermedia que había entre los dos pueblos, Él la rompió para hacer de los dos pueblos un nuevo hombre. Entonces ya Dios no está mirando a los judíos por encima del pueblo gentil, ni mucho menos tampoco está mirando a los gentiles por encima del pueblo judío, sino que ya Dios acabó con esa distancia que había. Dice que ahora el velo se rasgó para darnos entrada al trono de la gracia, donde ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni escita, ni niño, ni viejo, ni nada, sino que ahora todos, tanto judíos como el resto de las naciones, somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y tenemos que verlo desde ese punto de vista, para que nosotros podamos entender entonces el porqué de ciertos versículos bíblicos. Y entonces uno que nos llama la atención, pues lo vamos a ver aquí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles de aquellos días. Recuerden que llega Jesús, aparece Jesús, nace Jesús, y Él viene como un buen judío a cumplir todos los estatutos, todos los mandamientos y todas las cosas que Dios había ordenado para ese pueblo. ¿Por qué? Porque hasta la aparición de Jesús nadie había podido cumplir con todos los mandamientos. Entonces, mientras que la ley siguiese demandando
justicia y que siguiese demandando todo lo que estaba ordenado que se cumpliese y no se cumpliera, pues la ley no se podía quitar, porque entonces había una injusticia por esa parte. Pues Dios dijo: tranquilo, yo mismo voy a vestirme de carne y sangre y yo mismo voy a cumplir la ley en toda su capacidad. Y eso es lo que conocemos, que Dios se vistió de carne, vino en el nombre de Jesús a través de un vientre igual que todos nosotros, nació dentro de un pueblo judío y cumplió toda la ley. Y entonces ahí es donde está la equivocación del pueblo gentil, que entonces dice: así como Jesús cumplió la ley, nosotros también tenemos que cumplirla. Y ahí es la gran equivocación. Dios, Jesús, cumplió la ley para poderla abolir, que es lo que te dice Romanos capítulo 10. Si nosotros vamos al libro de los Romanos, un momentito, vamos al libro de los Romanos, en el capítulo 10, miren esto ahora, versículo 4, pues ¿qué nos dice aquí? Porque el fin de la ley, ¿de qué ley? De la ley de Moisés, de la ley que él le dio a Moisés allá en el monte Sinaí. Y entonces dice ahí: porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, que cuando él muere, ahí se acabó la ley. Y entonces ahora ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin ley? ¿Nos quedamos proscriptos así sin ley? Pues no. No nos quedamos proscriptos sin fuera de la ley ni sin ley, sino que ahora hay una nueva ley, pero es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley de la muerte y de la ley del pecado. Vamos a ver si esto es cierto. Ahí mismo en el libro de los Romanos, vamos a buscar en el libro a los Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 6, dice: pero ahora, y ahora no es antes. Antes estábamos sujetos a la ley de Moisés, y no nosotros, porque para nosotros no fue dada esa ley. Esa ley fue dada solamente para el pueblo judío, y los mismos judíos tenían, el mismo pueblo judío israelita tenía el mandamiento de Dios de no dejar entrar a ningún gentil a los lugares santos ni a los lugares santísimos. Si algún gentil quería estar bajo la ley de Dios, pues a ellos solamente se les permitía traer sus ofrendas al atrio, al patio. Ustedes, bueno, traigan sus ofrendas y pónganlas ahí en el patio para que Dios las acepte. Pero nosotros en realidad no queremos nada de ustedes, porque el mismo pueblo judío veía a los gentiles como incircuncisos, como perros sucios, como alguien que no calificaba para poderse acercar a Dios. Y entonces las ofrendas tenían que dejarlas en el patio, tú sabes, en el templo grande ese que tenían ellos, donde se hacían las propiciaciones por el pecado y donde se hacían las ofrendas y donde estaba la chequina de Dios. Pues ahí estaba todo el pueblo judío en la parte santa y santísima, pero los gentiles tenían que estar afuera. Y entonces Dios ya eso lo cambió. Ahora Dios dijo: no, ya eso se acabó, ahora voy a romper esa pared intermedia. Y entonces mira lo que dice aquí en el versículo 6. Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que no sirvamos bajo el régimen, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces tú tienes que salir a preguntarte: ¿y quién era el régimen viejo de la letra? La ley de Moisés. ¿Y quién es el régimen nuevo del Espíritu? Es el pacto de la gracia. Es el pacto que Dios ahora hizo, donde su misericordia es nueva cada mañana. Y entonces en ese conflicto está la iglesia hoy día, en que si eres judío, que si eres gentil, que si eres testigo de Jehová, que si eres adventista, pero los adventistas guardan la ley. Incierto, no guardan nada, porque guardan el sábado y no comen ciertas cosas, pero ofenden la ley en otros puntos. Y entonces vamos para el pueblo pentecostal y lo mismo le pasa: cumplen con 2 o 3 mandamientos, pero faltan en otros 3 o 4. Y el mismo Santiago dijo: miren, si usted quiere guardar la ley, usted tiene que guardar toda la ley en toda su capacidad, porque nada más que ofendas en un punto, ya te haces pecador, ya violaste los mandamientos. Por lo tanto, eso era algo demasiado riguroso. Y Dios mismo sabía. Por eso hay en el libro de Números, capítulo 24, Deuteronomio 24, 25, para los que apuntan. Él le dijo: por eso yo también les di mandamientos y leyes por los cuales no podían ser santificados,
tú no ves que Dios había reservado algo, que era su propia presencia dentro de nosotros, su propio sacrificio. El pueblo estaba acostumbrado a dar sacrificios de paloma, de harina, de ciertas comidas, ciertos alimentos, poner el cordero de la propiciación por los pecados, pero ese cordero era en tipología del verdadero cordero que venía, que era Jesucristo. Y en lo que eso se manifestaba, pues el pueblo estaba entretenido en esas cosas, dando sacrificios y ofrenda y doble ofrenda y triple ofrenda y unción y doble unción, y de ahí no salía. Entonces todo eso se convirtió en tradiciones, ritos, ceremonias, y eso llegó un día que el mismo Dios le dijo: mira, cansado estoy de vuestros ritos, de vuestras lunas llenas, de vuestras oraciones, ya no quiero más eso lo abomina mi alma, dijo Dios mismo. Y entonces en toda esa pantomima pues está el pueblo de Dios hoy día, tratando de cumplir ritos y ceremonias. Entonces tú vas a una iglesia de cierta dominación y ahí guardan el sábado, ahí no comen ciertos alimentos, te vas para otra, entonces acá pues no, hay condenación, llega al infierno, están los demonios, está el diablo rugiendo como un león, buscando por donde quiera. Te vas para otra congregación y hermano, arrepiéntete de los pecados y arrodíllate, pecador, y vamos a orar por ti, te vamos a ungir con aceite. Y así está la iglesia cristiana de hoy día, practicando costumbres judaicas. Por eso este tema se llama así: cristianos judaizantes. Es lo que estamos llenos en todas las ciudades, en todas las naciones, cristianos judaizantes, cristianos tratando de cumplir la ley de Moisés, o algunas tradiciones de los judíos que se han mezclado en el mundo gentil, y entonces ellos por ignorancia la siguen practicando, como el celebrando Santa Cena. Yo sé que tú me estás escuchando ahora, y si tú no estás claro en lo que yo te estoy hablando, posiblemente tú pienses que yo estoy loco. Pero todas esas tradiciones no eran para los judíos. El bautismo en agua no era para los judíos, para los gentiles, era para los judíos, en lo que llegaba el que os bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Entonces una iglesia cristiana de estos tiempos que esté bautizando en agua es una iglesia cristiana judaizante, porque está con costumbres judaicas que no aplican para el mundo gentil. Por eso Pablo allá en el libro de los Hechos le dijo: nosotros no. Yo creo que se lo repitió en primera carta a los Corintios 11:16. Se los dijo que nosotros no tenemos tales costumbres. Esas costumbres no son para nosotros. Lo que pasa es que tienen cierta reputación. Ya te bautizaste, ya celebraste la cena del Señor, ya el pastor te impuso las manos, te ungieron con aceite, te arrodillas, guardas el sábado, te abstienes de ciertos alimentos. Eso parece que tiene cierta reputación en culto voluntario, pero dice que en cuanto a los apetitos de la carne no sirven para nada, porque nada de eso te puede perfeccionar, ni te santifica, ni te presenta perfecto delante de Dios. Lo que te presenta perfecto delante de Dios es la ofrenda de Él en el madero a tu vida. Cuando tú la crees y tú dices: eso es lo que creo, eso es lo que voy a practicar. Voy a practicar ejercicios espirituales con mi mente, con mi corazón, y voy a alabar al Señor, pero voy a salirme de las tradiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vemos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, como estábamos, Hechos capítulo 6, libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, creo que estábamos en el versículo 14. Aquí hay una narración muy interesante. Fíjate cómo esto sucedió. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, en el versículo 14. Ya esto viene una narración de algo que está aconteciendo ahí antes de llegar al versículo 14, pero por causa del tiempo, tú lo puedes leer con más atención en tu casa. Ya desde el versículo, vamos a avanzar un poquito para poderlo. Y en el versículo 8, para que sepa de quién estaban hablando, dice: y Esteban, lleno de gracia, no lleno de ley de Moisés, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba.
Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mira cómo son los judíos. Dice, y soliviantaron al pueblo, es decir, lo levantaron en ánimo, matémoslo, lo soliviantaron al pueblo, y a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es decir, que ya Dios venía hablando a través de Esteban antes de que llegase el apóstol Pablo. Ya venía hablando a través de Esteban de todas las cosas que iban a acontecer. Que ese Jesús de Nazaret, que nació, se crió entre el pueblo judío, él venía con una misión. ¿Cuál era su misión? Cumplir la ley. ¿Para qué? Para quitarla del medio. Y en la cruz del Calvario presentarse a todo su pueblo predestinado y escogido desde antes de la fundación del mundo con un propósito: llenarlos del Espíritu Santo, llenarlos de la fe de Él, llenarlos de su gloria, llenarlos de su poder, llenarlos de su victoria. Y entonces eso el pueblo judío no lo podía entender, porque ellos tenían puestos los ojos ¿en quién? En Moisés. Entonces ahora cuando vinieron y le dijeron, Jesús es mayor que Moisés, dijeron, no, eso no puede ser así. Matarlo, perseguirlo. Y es por eso que se forma esa persecución en Jerusalén en contra de todo el que hablase a favor de Jesús de Nazaret. Cuando se levantó Esteban, pues ya ustedes saben que Pablo todavía pertenecía al concilio de los judíos, y Pablo es el que autoriza que le den muerte a Esteban, porque Pablo en su furia venía defendiendo a quién, a Moisés y a las costumbres. Ese era el Saulo de Tarso, venía defendiendo a quién, al concilio, al Sanedrín, a los judíos, a los hebreos y a la ley de Moisés y a todo lo que estaba establecido y a las costumbres de su padre. Y él es el que autoriza, pide carta en el concilio para perseguir a los cristianos y encarcelarlos y darle muerte. Y en su furia autoriza la muerte de Esteban. Léanse en el libro de los Hechos para que ustedes vean cómo ocurrieron todos estos actos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues Dios ya tenía preparado a Pablo para una misión importante también. Y después que le dan muerte a Esteban, entonces Pablo andaba en su furia, dice que echando espuma por la boca, caminando por todo el desierto, buscando a los cristianos para encarcelarlos. ¡Bum! Se le manifiesta una luz y cae en tierra a él y lo ciega. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y ahí comienza la historia del apóstol Pablo. Entonces ahora el apóstol Pablo, de perseguidor de la iglesia, se convierte en un perseguido por los judíos. Es decir, que lo que él perseguía antes, ahora le toca a él sufrir todas esas penalidades. Y empieza entonces su ministerio, como leímos en el libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 6, que ya estamos muertos a aquella ley que estaba establecida para ahora estar bajo el régimen nuevo del Espíritu. Entonces, si usted nota, desde el libro de los Romanos hasta el libro de los Hebreos, todas esas cartas están llenas de una revelación, de unos consejos, de unas leyes espirituales, de unos estatutos, de unas nuevas costumbres, de una guianza nueva, ya no solamente para el pueblo cristiano, sino también para el pueblo judío. Pero entonces, ¿qué le pasa al pueblo judío? Pues veamos ahí. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, fíjate qué le pasa, porque Dios es misericordioso, pero a Dios también le gusta que tú lo obedezcas. Ahí en el versículo 25. Pues, ¿qué sucedió ahí? Vamos a ver qué sucedió. Si todas estas cosas Dios las hizo para nuestro bienestar, pero hay un pueblo, hay una parte del ser humano que no le gustan los cambios, aunque sean a favor, aunque sean para mejoría. O sea, no. Es como los viejos que están acostumbrados a contar con los deditos. Y tú le traes una computadora y le dices, abuelo, mira, la computadora, 6 más 8, pues aquí te da el número. No, yo sigo contando con los dedos. 1, 2, 3. Y eso es lo que le pasa
a las personas que están ensimismadas en este viejo pacto, pues el viejo pacto, ¿qué les ha hecho? Les ha puesto un velo sobre su corazón y sobre su mente, y entonces no se pueden convertir a Jesús del todo, sino aman a Jesús, quieren seguir con Jesús, pero entonces quieren traer amarrado a Moisés. Ven, Moisés, ven para acá con nosotros también, que tú eres un gran hombre de Dios. Y sí, efectivamente, Moisés fue un gran hombre de Dios, pero tú no puedes tener al aceite y al agua juntos, porque no mezclan. No mezclan. Y en este caso, pues, Moisés no mezcla con Jesús, porque Moisés no te pudo santificar y Jesús sí. Dice que el sacerdocio de Jesús es mayor que el de Moisés, y este sí te pudo presentar perfecto con una sola ofrenda. Moisés con todos sus cabritos que presentó por el pecado no te pudo presentar a ti perfecto. Y ahora aparece Dios mismo, se presenta de una vez y para siempre, y con su sacrificio te hace perfecto con una sola ofrenda. ¿Tú sabes cuántas de cabras tienes que haber matado Moisés? Miles de cabritas y de ovejitas. Y ninguna de esas ovejitas y de cabritas pudieron hacer santo al pueblo que Dios le dio a Moisés. Y sin embargo, Jesús, con su propio sacrificio en el madero, mira, si tú le preguntaras a Moisés, Moisés te diría que estás en lo cierto. Salte de mis tradiciones y entra en Jesús, porque yo mismo he tenido que entrar en el reposo de Jesús. Pero, ¿qué pasa? Que ahorita lo vamos a leer, ¿qué es lo que pasa con el viejo pacto? Entonces, fíjate ahora lo que acontece en esta parte. Que ahí en el versículo, vamos a darle lectura para poder saber qué fue lo que estaba pasando ahí. Vamos a ver desde el versículo, estamos en el capítulo 28, vamos a ver en el versículo 17. Dice: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron, vamos a ponerlo aquí, es el versículo 17, empezamos ahí en el 17. Mira qué interesante está esto. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra este pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber ninguna causa de muerte. Ahora fíjate qué es lo que sucede. Dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos les dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, de los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, porque tanto Moisés como los profetas anunciaron la venida del Mesías. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Es decir que
Entonces dijo, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que siempre ha habido una tendencia a tratar de mezclar el cristianismo con el judaísmo, pero es algo que no se puede hacer. Entonces, ¿cuál es uno de nuestros llamados como reformistas? Porque dice que todas estas cosas fueron impuestas para la carne hasta el tiempo de reformar las cosas. Pues estamos en el tiempo de la reforma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reformar esas cosas? Pues uniéndonos, no comportándonos como Dios tuvo que profetizarle a ese pueblo, que de oído iban a oír, pero no iban a entender, y que lo iban a ver con sus propios ojos, pero no lo iban a aceptar. ¿Y qué es lo que hoy el pueblo cristiano judaizante lee y no quiere entender? Porque dice que, mira, hoy empezadamente, cuando lo oyen no lo entienden. ¿Qué digo? ¿Pero cómo va a ser eso? ¿No es posible? No, así no es. Hay que pagar un precio, porque esas eran las costumbres del pueblo judío, que para alcanzar los beneficios tenían que pagar un precio. Dios les había puesto pagar un precio, sacrificios, esfuerzos, ritos, ceremonias, en todas las cosas para alcanzar un beneficio. Y entonces ahora el pueblo gentil, sin pagar ningún tipo de tributo, sin pagar ningún tipo de sacrificio, ha obtenido todos los beneficios que Dios les ha extendido. Y entonces el pueblo cristiano judaizante, que vive conforme a las tradiciones, pues cuando nos ve, nos acusa de malhechores. Eso de la gracia, eso no puede ser así. Eso de la predestinación, eso es del diablo. Eso que Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo, eso no puede. Pero sí, léelo. Pero, ¿qué le pasa a este pueblo cristiano judaizante? Mira lo que le pasa. Yo te voy a citar 2 o 3 versículos donde yo creo, donde que el pueblo más patina. No importa cómo se llama el predicador, no importa cómo se llama el pastor. No estamos hablando de nombres ni de nadie en particular. Dime un pastor de un sistema religioso, tanto ya sea evangélico como metodista, como tú lo quieras nombrar, que te diga que tú estás bendecido con toda bendición. Nómbrame uno. Tiene que ser un pastor de gracia. Y muchos de gracia, por causa de lo que pasó en Creciendo en Gracia, nos dicen gracia y paz, hermano, pero te ocultan el bendecido. Mira, si tú me ocultas el bendecido, para no mencionarlo porque otro lo mencionó y dio mal testimonio, tu gracia no me da gracia, ni tu paz me da paz. Porque aquí vamos a leerlo. Mira qué es lo que dice aquí. Pero el que lee esto con los oídos pesados y con los ojos caídos, ni lee ni oye correctamente, porque dice Dios que no lo puede entender. Dios mismo le ha puesto un espíritu de estupor para que no entienda. Para que no entienda, y para que no entienda con el corazón. Porque, óyeme, si tú no me dices a mí que esto aquí está clarito, entonces es que tu Biblia es diferente entonces. Porque vamos a ver lo que dice aquí. ¿Por qué tanto énfasis nuestro en hablar estas cosas una y otra vez? Porque el pueblo no lo acaba de aceptar. Y mientras que el pueblo no lo acepte, mi trabajo es estártelo repitiendo. Y no me puedo cansar de repetir lo mismo. Mi labor, ¿cuál es? Cuando yo oiga que bendecido, entonces digo, ya el pueblo está entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Porque mira lo que dice ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es un párrafo nada más, pero mira cuánta revelación y cuánta verdad encierra. Dime que un pentecostal te dice a ti, un pastor pentecostal a ti, te dice a ti, bendecido, mi hermano, con toda bendición. No. Dice, hermano, que Dios lo bendiga y lo guarde. Y si te vas a los adventistas, que Dios te bendiga y te guarde. Y si te vas a los católicos, que Dios te bendiga y te guarde. Y si te vas a los otros, que Dios te bendiga y te guarde. ¿Por qué? Porque lo leen, pero no lo pueden acomodar en su corazón espiritual. Porque tienen un velo puesto. Entonces nuestra labor es quitarte ese velo. No te sientas mal, no te molestes, no te enfurezcas con nosotros. Enfurécete con Dios, porque el que te bendijo a ti no fui yo, fue Dios. Entonces, si tú dices que tú crees en Dios y yo no te veo honrando su palabra, yo te digo a ti que tú creerás en Dios, pero tú no crees lo que Dios dice. Que son dos cosas muy diferentes. Tú puedes que creas en Dios, pero no crees entonces lo que Dios dice.
Dios dice que te bendijo. Y vamos a buscar otro ejemplo. Ejemplos que son ahí, así, mira, candentes. Porque uno dirá, ¿y qué malo tiene el judaísmo? Si quieres ser judaizante, deja a los cristianos que se judaicen. Bueno, fíjate qué fue lo que pasó aquí. Allí en el libro de los Gálatas, capítulo 1. Vamos a ver. Gálatas, capítulo 1. Hay personas que no les gusta meterse en lío. Yo conozco pastores que, yo no me meto en nada de eso, yo traigo un mensajito ahí refrescante. Pues bueno, pues esa es tu misión, la mía no es esa. La mía es combatir una vez por la fe una vez dada a los creyentes. Esa es mi misión. La tuya es estar tranquilito ahí con todas las aguas y tú te vas con cualquiera, bendecido, que Dios te bendiga, bendiciones. Pues ese es tu problema, pero no es mío. El mío es decirte que tú estás bendecido, no bendiciones. No que Dios te continúe bendiciendo. Oh, may the Lord bless you. No. Es decirte lo que está escrito. Lo que está escrito dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Ese es mi trabajo. Yo no sé cuál es el tuyo. El tuyo es otro, pues allá tú con Dios. El mío, yo quiero quedar bien con Dios. No me interesa quedar bien con nadie, ni estar bien con todos los pastores y con todos los ministerios y en el nombre del amor. No, en el nombre del amor, el verdadero amor es cuando se te puede decir la verdad cara a cara y que tú la aceptes y tener la valentía para decirte: estás equivocado, hermano. No es que Dios te bendiga, estamos bendecidos con toda bendición, porque hay que honrar lo que Dios hizo. No que gracias y paz. Gracias y paz está muy bonito, pero eso es un saludo. Pero bendecido no es un saludo, es una posición espiritual en Cristo Jesús, que es donde Él te sentó, donde le costó su vida para llevarte allí, para que tú la vengas a ocultar así nada más. No digamos bendecido, vamos a decir gracia y paz para no parecernos hipócrita. Eso es hipocresía. Eso es taparte y no decir la verdad. Tú puedes decir gracia y paz, bendecido. Bendecido, gracia y paz. Puedes decir las dos cosas. Vamos a ver qué pasó ahí. Gálatas capítulo 1. Porque uno dirá: bueno, pero ¿qué tanto lío con los judíos? Deja a los judíos tranquilos. Mira por qué no los podemos dejar tan tranquilos. Dice, ahora está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando aquí y dice: porque ya habéis, que esto ya te lo relaté anteriormente, pero ahora estamos buscando la evidencia. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ese es el trabajo del judaísmo. El judaísmo no quiere a los gentiles cerca. El judaísmo nos sigue viendo a nosotros como unos incircuncisos. El judaísmo nos sigue viendo a nosotros como alguien que no califica para llegar al aposento divino de Dios, ni al trono de la gracia. No, estos son unos incircuncisos, pero Dios no lo ve así. Entonces, tú tienes que cuidarte de esas costumbres judaicas. Porque una iglesia cristiana no te dice: aquí somos judaizantes cristianos. No, sino simplemente ellos tienen las costumbres de los judíos. Bautismo en agua, costumbre judaica. Imposición de manos, costumbre judaica. Eso no es de los gentiles. Lavamientos de pie y lavamientos de agua, costumbre judaica. Santa Cena y Pascua judía, como la quiera llamar, costumbre judaica. ¿Qué más? Imposiciones de manos, costumbre judaica. Ungimientos con aceite, costumbres judaicas. Entonces son costumbres judaicas. Entonces, cuando una iglesia cristiana las está practicando, pues ¿en qué está encerrado? Es un cristiano judaizante y no lo sabe. Piensa que está haciendo lo mejor. Es que como Jesús lo hizo. Efectivamente, Jesús lo hizo para que tú no lo tengas que hacer más, porque Él vino a cumplir la ley. Romanos capítulo 10, versículo 4, como lo leímos anteriormente. Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree, al judío y al gentil. Cristo es el fin de la ley. No puedes seguir con la ley y sus tradiciones y decir que eres cristiano, porque fíjate qué es lo que pasa con esto, qué es lo que incomoda. Que entonces el pueblo no
llega a entender, ni a vivir, ni a ser participantes de unos bienes, que es como si fueras un heredero y no puedes participar de la herencia porque no te lo dicen que eres heredero. Bueno, allá en el libro Los Gálatas, él lo dice: el heredero, entre tanto que es niño, en nada difiere del esclavo. Ahí mismo, vamos a buscarlo a ver si lo encontramos, por favor, y me ayudan en este versículo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. ¿Y quién es este heredero? La iglesia cristiana. Todo el pueblo de Dios cristiano es el heredero de lo que Él nos otorgó en la cruz del Calvario con su muerte y resurrección y su ascensión. Todo lo que Él logró ahí, digo, ahora este pueblo mío, que yo soy la cabeza, ellos son herederos y coherederos juntamente conmigo. Pero ¿qué pasa? Que todos los pastores no lo leen. No te lo leen. No quieren presentarte como heredero, sino quieren presentarte como esclavo, como pecador, porque eso trae ganancia deshonesta. Así te tienen, ¿tú sabes cómo? Con los ojos tapados. El mismo pastor tiene los ojos tapados, los oídos cerrados, y entonces es guía de ciego y por el barranco te lleva. Pecadores, arrepiéntase. Eso te lo dicen todas las mañanas, casi en todos los servicios de los domingos. Después de que el pastor trae un tema, hay veces que es maravilloso. Bueno, hermano, vamos a pasar al frente todos los que estén en pecado, que ahora vamos a ungir con aceite e imponer manos. Ya, ahí pisoteó la gracia de Dios, le pasó por encima, la asesinó. Son asesinos de la gracia de Dios con esas costumbres. Entonces mira, dice ahí: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Fíjate cómo dice ahora. Próximo versículo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir que papá te va a tener ahí mientras que tú no despiertes. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así dice la palabra. Despiértate. Mire, no aceptes más que te digan que Dios te bendiga. No lo aceptes más. Cuando tu pastor bien intencionado, un hermano de la iglesia, ay hermano, que Dios lo bendiga. No, ya yo estoy bendecido con toda bendición y tú también. Ay, ¿cómo usted dice eso? Búsquese Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante y léalo, hermano. Quítate la venda de los ojos. Dice: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Es decir, que una iglesia cristiana que está judaizándose está bajo los rudimentos del mundo y no bajo Cristo. Entonces está esclava a un bautismo en agua, esclava a doblar rodillas, esclava a la Santa Cena, esclava a las manos del pastor, esclavo a que el pastor lo unja con aceite. Y mira, en mismo Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice: ya, dejando ya pues los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pues vamos a llegar ahí, vamos a ver qué pasó ahora aquí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Eso eran los judíos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso es que Pablo se incluye en esa promesa, porque él también es judío y él estuvo bajo esa promesa y bajo esa ley, pero nosotros no. Nosotros nacimos después de la cruz del Calvario. Para nosotros la ley de Moisés no nos alcanzó porque murió en la cruz, fue abolida en la cruz. Y tú vienes a ser cristiano de la cruz para acá. Por lo tanto, cuando el cristianismo se te imputó a ti por leyes de fe 2000 años después, la ley de Moisés no te aplica, porque la ley de Moisés fue abolida en la cruz del Calvario. Es como cuando tú vas a la corte y te van a juzgar por una ley que ya fue abolida. Y si tienes un buen abogado, el abogado te va a defender y va a decir: no, señor juez y jurado, esa ley ya aquí no aplica para mi defensor, porque esa ley ya fue abolida por el tomo y el folio, tal, pum, y te saca el sueldo. Pues lo mismo pasa aquí. No se te puede seguir llamando pecador porque ya tú no eres un pecador. Cristo quitó tu pecado. No se te puede seguir diciendo que Dios te bendiga porque ya Cristo te bendijo. No se te puede seguir diciendo que un día Cristo te va a redimir de la maldición de la ley porque ya Cristo te redimió. Entonces mira cómo dice el próximo versículo: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios y de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Y ya tú sabes que esa es la diosa de los efesios, la diosa. En mi país hay cuantos dioses y santos que por naturaleza no son dioses, porque el mismo pueblo los endiosa. Porque el pueblo siempre necesita ver para creer. Pero ahora creemos en un Dios invisible, que no es necesario estar caminando delante de nosotros visiblemente para que creamos en Él, porque se nos metió por dentro y nos da testimonio a nuestro espíritu que Él es nuestro Dios. Y por eso es que entonces el único sacrificio que demanda a nosotros es fruto de labios que confiesen su nombre. Y alabamos su nombre, le damos gloria a su nombre por los siglos de los siglos. Entonces, mira cómo dice el otro versículo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. El mismo Pablo se tuvo que divorciar de la ley de Moisés y eso le trajo persecución. Los mismos judíos lo querían matar, le dieron un latigazo, lo azotaron, le dieron de pedrada, pero dijo, tengo que llevar estas cadenas. Este es mi ministerio, el ministerio que Dios nos ha entregado, y este ministerio va a traer persecución a tu vida. Tan pronto tú te quieras apartar de Moisés, de las tradiciones del viejo pacto, ahí vas a ver un pueblo que te va a dar persecución. Ya seas pastor, ya seas ministro, ya seas un miembro de una iglesia, tan pronto tú quieras salir de antes de la cruz y empezar a caminar después de la cruz, ahí vas a tener persecución. Entonces, para concluir, podemos ver que todas estas cosas que hizo el Espíritu Santo a través de nuestras vidas, como hay ejemplos que con una sola ofrenda nos perfeccionó. Ahí lo podemos buscar, versículos rapiditos que conocemos de antemano, que estos versículos deben estar grabados en tu mente, para que cuando te vengan las dudas, tú puedas decir, no, ya yo fui bendecido con una sola ofrenda en el madero. Entonces, aquí dice, mira qué es lo que pasa, que en la ley de Moisés, por eso es que hay que huir de ese judaísmo cristianizante. Pablo, bueno, yo quisiera buscar ese versículo también, que creo que lo tenemos por aquí. Pero primero te quiero leer esto, mira. Dice, porque con una sola ofrenda, una sola, dice ahí una sola, o dice muchas ofrendas como el viejo pacto de Moisés. Fíjate que todas aquellas ofrendas nunca pudieron hacer perfecto al pueblo, ni tampoco esas ofrendas le podían quitar su pecado, sino era temporero, era un pecado, era un tente aquí en lo que te vuelvo a coger. Pero este sacrificio dice que fue de una vez y para siempre, que ahora Cristo no se tiene que estar crucificando por ti una y otra vez, porque hay personas que dicen, bueno, sí, Cristo ya perdonó todos nuestros pecados, pero arrepiéntete, pecador. Pero caramba, usted no entiende bien, pastor. O usted es sordo, o usted tiene los oídos pesados y los oídos pesados. Dice que perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros con una sola ofrenda. Te hizo perfecto para siempre. Entonces, claro, la preocupación del pastor es, no, pero si yo digo eso, se van todos a pecar, pues déjalo que se vayan a pecar. Que para eso tienen un Dios, que cuando Dios te toma a ti por hijo, te ama, te corrige, te disciplina, te azota, te encamina, guía tus pasos. Olvídate que vamos a caer en las manos de Dios. Si pecamos, vamos a caer en las manos de un Dios vivo. Y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Te lo digo por mi propia experiencia. La gracia tú no la puedes coger así livianamente. Vámonos todos a pecar. Olvídate que ya estamos perdonados. Créete eso. Pero fíjate ahora que dice aquí. Vamos a ver este versículo que es muy importante, porque esto es causa de un dilema grande que hubo entre estos dos grandes apóstoles, y hubo que confrontarlo. Y así mismo es como hoy este ministerio está confrontando a todos aquellos que no quieren andar según la verdad de Cristo.
Y aquí vas a ver ahora, vamos a ver cuánto de esto es verdad. Mira cómo dice ahí: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Oye, aquí estamos hablando de los dos cocorotes más grandes que había: el apóstol Pedro, que con su sombra se sanaban los enfermos, y del apóstol Pablo. Pero Pablo, que era el que tenía el ministerio, que había estado escondido desde siglos y edades, la gracia de Dios, lo benévolo de Dios, lo tenía Pablo en sus manos. Dios se lo había revelado. Y Pedro todavía estaba, ¿sí?, dando testimonio de que el Hijo de Dios había estado en la tierra, había nacido, había muerto y había resucitado. Pero Pedro no sabía que había perdonado todos nuestros pecados. Pedro no sabía verdaderamente lo que había que hacer. Estaba confundido, no tenía toda la dirección, porque la dirección a quien se la dieron fue a Pablo, no a Pedro. Entonces hay una iglesia que esos pastores que miran para acá y buscan en Biblia y no entienden. A Pedro no se le reveló lo que se le reveló al apóstol Pablo, por eso Pablo tuvo que tener citas con él y irle explicando hasta que al final entendió un poco. Entonces mira que dice ahí: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Y por qué tú piensas que Pedro estaba de condenar? Pues antes que viniesen, mira lo que dice ahí, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era Santiago, dice, comía con los gentiles. Oh, los gentiles, sí, este pueblo de Dios también. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, que él, el apóstol Pedro, comía con los gentiles. Sí, no hay problema. Trae la chuleta para acá y los camarones, que ya Dios limpió todos los alimentos. Pero cuando le decían: Pedro, parece que su ayudante o su sirviente, Pedro, por ahí viene Jacobo y los de la circuncisión. No me digas eso, que muchacho está lleno de gentiles aquí, Pablo. Y entonces, ¿qué hacía? Se retraía. Y bueno, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo no estoy acusando a nadie. Yo lo que te estoy es leyendo lo que pasa aún hoy día dentro de las iglesias cristianas. La hipocresía que hay. Entonces hay que eliminarlo, erradicarlo, para que podamos mirar a Dios cara a cara y reconocerlo quién es. Entonces, mira qué pasaba en el otro versículo. Mira qué pasó ahí. Dice: y en su simulación. ¿Qué cosa es simular algo? Hacerte creer que yo estoy contigo, pero en realidad no estoy. Dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado, dice, por la honestidad. Ahí dice honestidad, o ahí dice hipocresía, porque eso es lo que produce la ley, hipocresía. Hermano, ya usted se bautizó, ya usted se preparó para el Señor, ya usted está santificado, ya usted, y todo es ya usted. Pregunto: pues mira, yo no me he santificado, yo no me he purificado, yo no me he preparado. A mí me preparó Dios mismo para presentarme sin mancha y sin arruga delante de Él, desde ahora y para siempre. Yo no tuve que hacerlo, hubo alguien que lo hizo por mí. Y eso es lo que el pueblo tiene que acabar de entender. Más por Él, primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, redención y salvación. Él lo hizo por mí, yo no tengo que prepararme. ¿Con qué me voy a preparar si no sé? Queriendo yo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Dime tú, si Dios cuenta conmigo para que yo me santifique, ¿cómo me voy a santificar? Tuvo que Él en Hebreos 10:10 con una sola ofrenda santificarme para siempre en su voluntad y declararme: ya tú estás santificado, ya tú estás purificado, ya tú estás perfeccionado, ya tú estás bendecido, ya tú estás redimido, ya tú has pasado de muerte a vida, todos tus pecados los he perdonado. Y entonces es la responsabilidad ahora que Dios nos da, es tan grande que ahora tú tienes que caminar a paso firme, porque cada vez que vas a cometer un error dices: wow, espérate, ahora yo soy un santificado por Dios cometiendo este error. ¿Hasta cuándo voy a cometer el mismo error? Y cuando voy a dar el otro paso, espérate, que yo soy ahora un perfeccionado por Dios. ¿Cómo yo voy a volver un perfeccionado a cometer los mismos errores? Y tú ves que los cometes, pero tú ves que ya tu mente está trabajando en eso, que empiezas a reducir los errores.
Y empiezas a reducir los errores hasta que llegues a la estatura de un varón perfecto, porque primeramente Dios te lo da a pensar y te da a caminar para que lo cojo que de en ti no se salga del camino. Entonces fíjate qué es lo que pasó ahí, que en su simulación también participaban los otros. Y entonces Pablo dijo, bueno, o me quedo callado y no digo nada, o lo reprendo aquí duramente aquí. Que eso es lo que hay personas en el nombre del amor. Cano me dijo esto. Claro que te lo dije porque te lo merecía. Y cuando te vuelva a ver te lo vuelvo a decir. Porque cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. El Evangelio es una cosa y tu vida personal es otra. De tu vida personal deja que Dios se encargue, pero en el Evangelio trata de andar rectamente. Que el mismo Evangelio arregla tu vida personal. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ahí está la hipocresía, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Y quién es la cabeza hoy de la iglesia cristiana? Pablo. En cuanto a revelación y en cuanto a guianza apostólica, Pablo. No, hombre, no, es Pedro y los 12 apóstoles. Y eso Pablo los tuvo que identificar y criticarlos cara a cara como hipócritas. Porque, no, soy judío. No, pero soy cristiano. Bueno, o eres judío o eres cristiano, porque las dos cosas no las puedes ser. Mira este otro versículo aquí para poder aclarar esto y concluir en lo que estamos tratando. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Oye, yo que te quiero dejar en esta mañana solamente con ese versículo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es decir, que hay personas que le llaman que la Santa Cena no es una obra, o no, es una ordenanza. Es una ordenanza que estaba dentro de las obras de la ley. La imposición de manos, no, eso era otra obra. El bautismo en agua era otra obra. El guardar el culto y el guardar y el raparte el pelo y los miércoles de ceniza, embarrarte con ceniza y vestirte de saco y de cilicio y guardar el sábado y no comer ciertos alimentos, todo eso son obras de la ley, hermano. Acaba de abrir los ojos y te alumbrará Cristo. Vamos a concluir con este versículo ahí en segunda carta a los Corintios. Esto es maravilloso. Yo me deleito con esto. Esta es mi pasión. Porque hay personas que dicen, sí, pero hermano, Moisés fue un siervo de Dios. Es verdad, yo no te estoy diciendo lo contrario. Pero Jesucristo es superior al siervo de Dios. ¿Quién es mayor? ¿El amo o el siervo? Jesucristo es el amo de la casa. Moisés era un siervo de Jesucristo. Lo que en aquel pacto era Dios, Jehová, pero en este pacto, ese Jehová del antiguo pacto es Jesucristo. Por eso es que tú ves que todavía los que tienen un velo puesto sobre su cabeza le siguen diciendo el Hijo de Dios. Sí, efectivamente es el Hijo de Dios, porque nació a través de un vientre, y todo lo que nace a través de un vientre hay que llamarle hijo. Pero eso que nació a través de un vientre, que era hijo, al mismo tiempo era Dios sobre todas las cosas. Era el Padre eterno y príncipe de paz del viejo pacto. Lo que ese Dios se metió en un vientre. Y entonces cuando nació, ¿qué le iba a decir? ¿Nació el Padre? No, nació el Hijo de Dios, porque él mismo se engendró un cuerpo. Que es lo que dice primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en un cuerpo. No dice Dios envió al Hijo para que se manifestara en un cuerpo, sino dice Dios se manifestó en un cuerpo. Entonces, ¿hasta cuándo la iglesia cristiana de hoy va a seguir teniendo a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo?
Estos tres son uno. Pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque esto es lo que nos va a ayudar a aclarar la mente. Dice, porque si el ministerio de condenación, ahí estamos, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿quién fue el ministerio de condenación? Moisés y la ley de Moisés. Dice, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio, dice el ministerio de justificación, corrijo, porque si el ministerio de condenación, que fue la ley, eso era un ministerio de condenación, fue con gloria, efectivamente tuvo gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Cuál es el ministerio de la justificación? El que trajo Jesucristo, que te pudo bendecir, te pudo perfeccionar, te pudo glorificar, te pudo dar, redimir, te pudo pasar de muerte a vida, te pudo perdonar todos tus pecados. Ese ministerio, el que trajo a Jesús, es mayor que el de Moisés. Moisés no pudo hacer nada por ti. Y entonces ahora mira cómo dice el próximo versículo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, que es lo que te estoy hablando. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿verdad que le dice ahí que si lo que perece tuvo gloria? Mucho más glorioso será lo que permanece. Es decir, ¿qué fue lo que pereció? La ley y tuvo su gloria. Pues dice, pues mucho más glorioso, digan conmigo, mucho más glorioso será lo que permanece. Porque lo que trajo Jesucristo, eso es para siempre. Lo que trajo Moisés nada más que llegó desde Adán hasta Moisés, hasta la cruz. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Esto está clarito, oye, yo recibo que en esta mañana tú esto lo entiendes. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Mira qué grandeza es esta hora. Pero el entendimiento, ahí donde está el asunto de lo que queremos tratar en esta mañana. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué cosa es algo embotado? Que no ve con claridad, no lee con claridad, no oye con claridad, no recibe con claridad. ¿Cómo? Que Jesús, mayor que Moisés, no, Moisés, el gran hombre de Dios. Sí, pero Jesús es superior a Moisés. Se lo tuvo que decir allá en el libro de los Hebreos. Este Jesús entró por nosotros al lugar santísimo que Moisés no podía entrar. Si Moisés entraba ahí, caía muerto, porque la chequina de Dios no lo dejaba pasar adentro. Y este Jesús pudo entrar al lugar santísimo y sentarse y coger su trono y sentarse ahí. Y ahora te dice, ahora entra confiadamente al trono de la gracia, porque yo soy tu redentor, dice el Señor. Pero el entendimiento de Dios se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ahí está, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por quién es quitado, el cual por Cristo es quitado. Ahora viene la pregunta, ¿y cómo Cristo te quita el velo de Moisés? Cuando tú lees las 14 epístolas paulinas, porque eso fue lo que Dios, a través de Jesucristo, que es Jesucristo el mismo, le reveló al apóstol Pablo. Entonces, si tú no lees las epístolas paulinas y lo tienes como tu evangelio solamente, y te mezclas con el viejo pacto, el velo sigue puesto sobre tu cabeza, sobre tu entendimiento. Tienes que leer el evangelio de las inescrutables riquezas, que eso se lo dieron a Pablo. Y el evangelio no es Marcos, Mateo, Lucas y Juan, la vida de Jesús en los días de su carne. El evangelio es después que él resucitó, lo que predicó el apóstol Pablo. Ahí es donde está, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, les queda el mismo velo sobre el corazón de ellos. Y entonces dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Y cómo tú te vas a convertir al Señor? Tienes que leer a Pablo, porque Pablo es el que te dice lo que Cristo logró por ti en la cruz de Calvario. Moisés no te lo puede decir. ¿Tú sabes lo que hace Moisés? Y todos esos pastores con ese viejo pacto te siguen teniendo dormido en la banca domingo tras domingo, haciéndote pensar que tú sigues siendo un pecador, y que Dios te tiene que bendecir, y que Dios te va a redimir un día, y que Dios un día vendrá, y que Dios un día te ayudará, y que Dios te tienen en esperanza. Ya la esperanza llegó, somos herederos y coherederos del mismo cuerpo. Disfruta el beneficio de ser heredero y coheredero
juntamente con él. Dice ahí para concluir, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, no aquel ministerio, ni dos ministerios, no puede tener dos ministerios. Mira, un marido no puede tener dos esposas en la casa. Eso a lo mejor es allá en el Medio Oriente, pero aquí en América eso no se permite. O una mujer con dos maridos en la casa. Hay que matarse aquí a ver de cuál de los dos se queda, pues esto es lo mismo que está pasando hoy día, que la iglesia tiene dos maridos. Quiere tener a Moisés y a Jesús. No puedes. Te tienes que divorciar de Moisés y ya saber que, y no casarte con Jesús, pues ya Jesús se casó contigo, y convertirte al Señor y divorciarte de Moisés. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque si tú no quieres entender este evangelio y se te está citando una y otra vez que estás bendecido y sigues, que Dios te bendiga, hermano, ya pasaste de muerte a vida, sigo en mis pecados, y eres tardo para oír, tardo para ver, tardo para entender. Tenemos que orar por ti para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Y esa va a ser la oración con que vamos a concluir este maravilloso tema. Como el apóstol Pablo, pues, le dijo aquí a los efesianos: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y yo te digo que yo me uno a ese sentir. Yo oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, porque hay algo que nos constriñe cuando tú eres un pastor de gracia. Tú quieres ver a todo el pueblo en el mismo sentir, en el mismo parecer, en el mismo hablar, en el mismo cantar. Tú quieres ver esa unidad y no la veo. Lo que veo son pastores divididos, que en el nombre del amor. ¿En el nombre del amor qué? En el nombre del amor eres otro hipócrita más, igual que los legalistas, porque no eres capaz de manifestar esto abiertamente. Sino, no, espérate, para tener una buena relación en el nombre del amor. El verdadero amor es el que viene lleno de conocimiento, de contentamiento, de verdad, de revelación, de doctrina, de pureza, de no hipocresía, de transparencia. Ese es el verdadero amor de Dios. Así fue Jesús en los días de su carne. No andaba, y ese es el rey del amor, el dueño del amor. Igual que Pablo, él fue el que lo citó. Si tengo revelación, esto y lo otro, y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que le resuena, pero tengo que tener revelación y tengo que tener todo lo demás juntamente con el amor. Porque ese es el mayor amor, cuando tú le dices a alguien la verdad. Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tú como pastor, como ministro, como apóstol, ¿a quién estás haciendo libre? Pregúntate si estás haciendo libre a alguien, o lo sigues todavía encerrado ahí, encadenado en la banca de la iglesia, no diciéndole la verdad. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Como ya te he dicho anteriormente, esto no es alumbrado mis ojos, estos son espejuelos para leer las letras pequeñitas. Pero cuando leo tengo que tener el entendimiento mío alumbrado. ¿Para qué? Para que sepáis, dice ahí, para que sepáis, para que cuando yo lea, sepa cuál es la esperanza a que Dios me ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria y de su herencia en nosotros. ¿Qué fue lo que yo recibí como herencia en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que yo recibí como herencia de Dios? En potencia, en poder, en sanidad, en prosperidad. ¿Qué fue lo que recibí?
Y entonces empezar a llamar las cosas que no son como si fuese, confesando la palabra de Dios, creyendo lo que Dios dice. Amén. Así que te declaramos bendecido y recibo que te unes a esta oración de que todo el pueblo de Dios sea alumbrado los ojos de su entendimiento para que sepan a la esperanza a que Dios os llamó. Así que te declaramos bendecido con toda bendición. Te declaramos ángeles a tu servicio. Decimos que todo el pacto de Dios se pone de manifiesto a tu favor y que Dios siempre estará contigo. Abba Padre, muy bendecido eres. Hasta la próxima. Bendecido